Groenlandia, la isla más grande del mundo, ubicada en el Ártico, a medio camino entre Europa y América, justo en la ruta ártica y bajo soberanía danesa, ha sido objeto de especulaciones geopolíticas durante décadas. Su posición estratégica, recursos naturales, como minerales, piedras preciosas, tierras raras y agua dulce, lo convierten en un activo codiciado. En 2019, el presidente Donald Trump, que cursaba su primer mandato, expresó interés en comprar Groenlandia, lo que generó risas y rechazos, pero también resaltó tensiones subyacentes. En este video analizaremos el desarrollo de una posible operación, los escenarios internacionales posibles y especialmente el teatro de operaciones sobre el terreno, considerando factores como el clima, la geografía y la resistencia potencial. Pero antes de continuar, me gustaría darte un poco de contexto para que podamos comprender la realidad sobre el terreno. Durante la Segunda Guerra Mundial, con Dinamarca sin capacidad real para mandar tropas, la defensa de Groenlandia quedó en un limbo extraño. Formalmente seguía siendo danesa, pero en la práctica fueron los Estados Unidos y sus guardacostas quienes asumieron buena parte de su protección a partir de 1941, no por altruismo, sino por pura necesidad, ya que si lo vemos militarmente, Groenlandia era un enorme portaaviones natural en mitad del Atlántico Norte. Terminada la guerra, llegó la Guerra Fría, y el Ártico se convirtió en la autopista más corta entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Groenlandia pasó a ser una frontera adelantada del bloque occidental. Estados Unidos mantuvo su presencia y construyó bases aéreas, como la de Thule, radares y sistemas de alerta temprana. Hoy, cuando el deshielo abre nuevas rutas marítimas y despierta el interés de potencias que antes miraban al sur, Groenlandia vuelve a estar en el centro del mapa. Rusia y China, así como Estados Unidos, observan el norte con atención renovada. La defensa se moderniza, llegan drones, satélites y sensores, pero la esencia no cambia. Groenlandia cuenta con una población extremadamente escasa, con cifras de alrededor de 56,000 habitantes, los cuales son mayoritariamente inuit, y sin fuerzas armadas propias, salvo la presencia militar de Dinamarca en Groenlandia, la cual es meramente estratégica, pero numéricamente muy pequeña, centrándose más en la soberanía y la vigilancia que en el combate a gran escala. Todo esto coordinado por el Comando Ártico Conjunto, con sede en Nuuk. En un desglose de fuerzas actuales, podemos enumerar a la patrulla Sirius, la cual es una unidad de las más famosas y con mayor prestigio del país danés. Esta unidad de élite de la Armada danesa patrulla el noreste de Groenlandia, una de las zonas más inhóspitas del planeta. Sus unidades se mueven en pequeños grupos de 2 elementos y consta de un total de 12 hombres consistentes en unos 12 individuos divididos en 6 equipos, los cuales se desplazan exclusivamente en trineos de perros, todo durante el invierno, recorriendo miles de kilómetros para afirmar la soberanía danesa, por lo que su presencia no sería suficiente en ningún caso para afrontar un supuesto escenario de invasión por parte de Estados Unidos. El Comando Ártico Conjunto es la autoridad militar que gestiona todas las operaciones en Groenlandia y las Islas Faroe, desempeñando funciones de vigilancia, defensa militar, inspección de pesca, búsqueda y rescate, así como protección del medio marino, los cuales, además de la sede en Nuuk, mantienen personal en estaciones como la Station North, la base más septentrional, Dannemora y Mastervik, y la base aérea de Thule, ahora conocida como Pitufik, compartida por el propio Estados Unidos. Respecto a los medios navales y aéreos, podemos decir que Dinamarca despliega unidades de forma rotativa o permanente según la necesidad, ya sea patrullando con sus fragatas y buques diseñados específicamente para navegar en aguas con hielo. La Real Fuerza Aérea Danesa opera aviones de transporte C-130J Super Hércules y aviones de patrulla Challenger para vigilancia, y recientemente se ha discutido el despliegue de drones de largo alcance. Pero siendo realistas, estos medios no son bajo ninguna circunstancia una forma de defensa efectiva contra una fuerza militar superior como la de Estados Unidos. La resistencia, si es que la hubiera, vendría principalmente desde el territorio de Dinamarca, quien es un miembro de pleno derecho en la OTAN. Pero la columna vertebral de la OTAN es Estados Unidos, lo que provocaría una ruptura al interior de la organización y muy probablemente su desintegración. En caso de que el gobierno estadounidense decidiera lanzar una operación de invasión, sería más bien para obtener beneficios políticos,
Y naturalmente esta operación se desarrollaría en fases clásicas de la doctrina militar estadounidense, las cuales son preparación, despliegue, asalto, consolidación y estabilización. Dado el contexto, Estados Unidos no ejecutaría una invasión convencional, más bien sería una especie de transferencia de poder. Todo ello siempre acompañado de una opción militar para reforzar la narrativa. La posible invasión debe contemplar en su fase de preparación la logística y una acumulación de recursos para hacer efectivo el control territorial de la isla. Satélites, drones y operaciones encubiertas recopilarían datos sobre instalaciones clave de Dinamarca, la cual podría ser atacado en caso de resistirse, ya que a escasa distancia se encuentra la base aérea de Thule. Como ya lo hemos dicho, es operada por Estados Unidos bajo acuerdo con Dinamarca, así como los aeropuertos y puertos de Nuuk y aeródromos remotos. Logísticamente se movilizarían fuerzas desde bases en Alaska o Islandia, involucrando portaaviones del Atlántico Norte y submarinos nucleares para control marítimo y alejar embarcaciones chinas y rusas de la nueva ruta estratégica del Ártico. El pretexto que usaría Estados Unidos sería la vieja confiable de seguridad nacional, justo como lo ha hecho patente Trump en incontables declaraciones. Justo después de esa fase de acumulación de fuerzas, llegaría la fase de despliegue y asalto. El asalto inicial sería anfibio y aéreo, aprovechando la superioridad naval y aérea de Estados Unidos. Flotas de la Marina, incluyendo grupos de portaaviones como el Gerald Ford, asegurarían el control del mar de Groenlandia y el estrecho de Dinamarca. Tropas aerotransportadas y probablemente los Marines aterrizarían en puntos clave, principalmente en la base aérea de Thule, para expandir la presencia existente y garantizar el control aéreo. Luego sería Nuuk, la capital, para capturar instituciones gubernamentales. El uso de fuerzas especiales, ya fuera SEALs, Delta Force o Green Berets, neutralizarían radares daneses y estaciones científicas internacionales. La duración de esta fase podría ser de días o semanas, dependiendo del factor sorpresa y muy especialmente del clima ártico. La fase de consolidación y estabilización. Una vez capturados los centros poblados, se establecería un gobierno provisional bajo administración estadounidense, posiblemente prometiendo autonomía a los Inuit para mitigar la resistencia local. Los ingenieros militares deberían de construir infraestructuras para extracción de recursos, mientras que ciberoperaciones bloquearían comunicaciones directas de Dinamarca. La ocupación a largo plazo involucraría rotación de tropas para lidiar con el aislamiento y el invierno extremo. El éxito dependería de la velocidad para evitar escaladas internacionales, pero los riesgos incluyen fallos logísticos debido a tormentas de hielo y al mal clima, o a una no muy posible guerrilla local inspirada en tradiciones inuit de supervivencia. Una invasión a Groenlandia no ocurriría en el vacío, provocaría reacciones globales, dada la membresía de Dinamarca en la OTAN y la Unión Europea. Los escenarios variarían según alianzas y contextos geopolíticos, como tensiones con Rusia o China en el Ártico. ¿Cuál sería el peor escenario de contención de la OTAN? Como Dinamarca es aliada, el artículo 5 de la OTAN podría activarse, obligando a Estados Unidos a enfrentar a sus propios aliados. Países como Canadá, Noruega y el Reino Unido podrían condenar la acción, llevando a sanciones económicas o bloqueos navales, lo cual es posible en teoría, pero a la práctica lo vemos muy complicado. Hipotéticamente, esto fracturaría la OTAN, con Estados Unidos aislado y Europa rearmándose. A su vez, Rusia podría aprovechar para expandir su influencia en el Ártico, ofreciendo apoyo a Dinamarca a cambio de concesiones. No podemos dejar de pensar en un escenario de escalada con grandes potencias como China, quien tiene intereses en minerales groenlandeses, y la cual ya invirtió en minas y podría responder con ciberataques o apoyo logístico a Dinamarca. Rusia, que reclama rutas árticas, podría desplegar submarinos o bombarderos cerca de Thule, escalando a un conflicto proxy. Algunos países, incluso dentro de la OTAN, podrían permanecer neutrales si Estados Unidos justifica la operación como protección contra el cambio climático o de seguridad energética. Sin embargo, esto erosionaría la credibilidad estadounidense, fomentando alianzas anti-Estados Unidos, como una mayor cooperación euro-rusa. En todos los casos, el impacto económico sería devastador. Habría una interrupción de rutas árticas, alza en precios y posibles refugiados. Internacionalmente, esto podría acelerar la militarización del Ártico, con tratados como el de Svalbard ignorados. Respecto al teatro de operaciones sobre el terreno, precisamente ese sería el aspecto más crítico y desafiante. Dado el entorno hostil de Groenlandia, con una superficie de 2.1 millones de kilómetros cuadrados, el cual está 80% cubierto de hielo la mayor parte del año, y con temperaturas que caen a menos 50 grados, así como vientos huracanados. Aquí el terreno es un enemigo natural,
comparable al de la Antártida o Siberia. En este caso, geografía y clima son factores determinantes. El interior es una capa de hielo inhabitable, con glaciares y grietas que limitan movimientos terrestres. Las operaciones se concentrarían en la costa oeste, donde hay asentamientos como Nuuk. Tropas estadounidenses usarían vehículos todoterreno adaptados al frío y helicópteros o vehículos aéreos no tripulados para patrullajes. Sin embargo, el permafrost y deshielos estacionales causarían hundimientos y avalanchas constantemente. En invierno, la oscuridad polar puede llegar a durar hasta 24 horas, lo cual complicaría la visibilidad, requiriendo equipo infrarrojo y GPS ártico resistente a las condiciones extremas del área en todo tiempo. En lo que consiste en la resistencia local y táctica, la población dispersa facilitaría el control inicial, pero una guerrilla inuit, a pesar de ser improbable, sería conocedora del terreno. Podría emplear tácticas de emboscada similares a las de los talibanes en Afganistán, usando motos de nieve y conocimientos de cuevas glaciares. Atacarían líneas de suministro principalmente. Sin embargo, Estados Unidos respondería con drones Predator para vigilancia y ataques precisos, aunque es probable que en algunos casos el clima podría llegar a interferir con los vuelos de estas aeronaves. Bases como Thule se fortificarían con misiles antiaéreos contra posibles contraataques daneses. En este escenario, la logística es vital, ya que las líneas de suministro son excepcionalmente importantes debido al aislamiento extremo, los cuales solo podrían llegar por aire o por mar. Pero iceberg y tormentas podrían bloquear los puertos, generando retrasos y complicaciones. Las tropas necesitarían operar en todo momento con trajes árticos, raciones calóricas suficientes y refugios calefaccionados con rotaciones frecuentes para evitar fatiga por frío. Enfermedades como hipotermia o escorbuto, por falta de vitamina C en dietas, serían riesgos en las tropas desplegadas. En escenarios prolongados, el terreno favorecería defensas estáticas, con Estados Unidos construyendo auténticas fortalezas de hielo, inspiradas en bases antárticas. En resumen, el teatro terrestre sería un infierno helado, donde la tecnología estadounidense compensaría las desventajas. En conclusión, podemos decir que esta operación para apoderarse de Groenlandia ilustra los peligros de la ambición geopolítica en un mundo interconectado. Desarrollándose en fases rápidas pero logísticamente complejas, generaría escenarios internacionales de aislamiento o escalada global, con el teatro de operaciones terrestres dominado por el clima ártico, el cual es implacable. En última instancia, tal acción terminaría de socavar la estabilidad mundial. Sin embargo, destacando el actuar de la actual administración de Estados Unidos, que ha priorizado el uso de la fuerza sobre la diplomacia, no existen garantías en ningún país que no sea capaz de defenderse militarmente por sí mismo contra la amenaza de las ambiciones de la nación, de las barras y las estrellas. Por el momento, la misión ha terminado, pero antes de emprender la retirada, me gustaría leer tu opinión en la sección de comentarios. Te recuerdo que somos una comunidad en crecimiento y tu like es de gran ayuda. Nos vemos la próxima. Mientras tanto, mantenga la posición. Cambio y fuera.